Estamos acá en BM Online, estamos ante las cámaras del canal 21 de Tigo TV, Educanal, y ante las cámaras del canal 27 Copaco IPTV. Bueno, y con un invitado de lujo, si se quiere, porque él fue presidenciable, aspiraba a llegar a la presidencia, representando al movimiento político independiente Coordinadora Patriótica Ciudadana. Estamos hablando del general Alfredo Machuca. Perdón. General Alfredo Machuca, que es general de... Perdón, general. Salud, no, por favor. General de brigada, ¿verdad? Sí, General de brigada, Alfredo Luis Machuca Doldán. Arma caballería, casado con 5 hijos. Y bueno, está retirado usted, pero cada vez está más adentrado en todo esto de situación de retiro, claro. En todo lo que hay que hacer para volver a tener seguridad acá en nuestro país, porque, qué sé yo, estamos con estos titulares, por ejemplo, jefe de Estado Mayor lamenta el actuar del coronel Aldo Osuna, que quiso beneficiar a Tío Rico. Cuidado, Veloto, no Osuna. Al coronel dijiste, Aldo Osuna dijiste. Sí, perdón. Luis María Veloto Quiñones. Coronel. Bueno, el general Aldo Osuna, conjunto de las Fuerzas Armadas, jefe del Estado Mayor conjunto de las Fuerzas Militares, dijo estar decepcionado, mejor dicho, por el actuar de su ayudante, el coronel Luis María Veloto Quiñones. La esposa de este militar que hizo favor al Tío Rico se presenta e iría a prisión. Y por otro lado, a los golpes y patadas durante un cuarto intermedio en el juicio de Mbururú. Bueno, así están las cosas en el esquema, digamos, militar, de la milicia, de la justicia, también justicia. En fin, estamos en una situación un poco extraña, general Machuca. Le agradezco que nuevamente esté con nosotros hoy, porque usted es una voz respetada y además sabe mucho de esto, del esquema militar o de las Fuerzas Armadas, en este caso, dentro del esquema así, militar. Porque, por ejemplo, acá, fuera de micrófonos, acá el general Machuca hacía hincapié en que mucha gente cree que las fuerzas militares son iguales a las Fuerzas Armadas de la Nación y a la Policía Nacional. ¿Es así? Bueno, buenas tardes para vos, Bruno, y también para el equipo que nos acompaña y toda tu respetada audiencia. ¿Qué está mal acá? Fuerzas militares. Realmente lo que te había dicho era que en el artículo 172 de la Constitución Nacional, sí, cuando habla de la integración de las fuerzas públicas, cita de que integran las fuerzas militares y la Policía Nacional. Y las fuerzas militares, ahí está escrito en una manera errónea, porque las fuerzas militares es un escalón de mando más de las Fuerzas Armadas de la Nación, que es la institución, la que debería haber estado escrito ahí. Debería estar escrito de esta manera. Fuerzas Armadas de Fuerzas la Nación. Armadas de la Nación y Policía Nacional. Y en el 173 habla de las Fuerzas Armadas de la Nación, 174 de los tribunales militares y en el 175 de la Policía Nacional. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que algunos creen que, por ejemplo, se puede reorganizar las Fuerzas Armadas y dejar de lado, porque si nomás, el escalón de mando Fuerzas Militares. Primero necesita una enmienda, como mínimo, constitucional, para modificar ese artículo 172 y luego, entonces sí, una vez modificado, que diga que integran las fuerzas públicas, las Fuerzas Armadas de la Nación
y la Policía Nacional, entonces sí se podría quitar de la Organización General de las Fuerzas Armadas, que figura en la ley número 216/93. Y ahí también justamente hay que hacer una serie de ajustes. Pero vamos a traer a la Constitución primero. En el 238, numeral 9, te dice, por ejemplo, de que el presidente de la República es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación. Y en un momento dado te dice, por sí remueve, dice, a los comandantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. La Policía Nacional no está bajo jurisdicción del comandante en jefe. Está mal escrito también. En el 175, la Policía Nacional es dependiente del órgano responsable de la seguridad interna del país. ¿Cuál es ese órgano? El Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior, ¿te das cuenta? Entonces no está en la cadena de mando del comandante, del señor comandante en jefe. ¿Y por qué se cometen estos errores u horrores, digamos? ¿Por qué no se corrigen? Podríamos decir errores gramaticales de aquella ¿y por qué no se, convención, ¿verdad? Sí. Pero lastimosamente nadie lo toma en serio. Yo hace, como te estaba diciendo fuera de cámara, te estaba diciendo que hace más de 10 años que estoy hablando de este tema y nadie te escucha. Nadie te escucha. O sea, fuerzas militares no tienen nada que ver acá. Debería ser Fuerzas Armadas de la Nación. Claro. Esa es la institución. A partir de Fuerzas Armadas de la Nación y Policía Nacional. Sí, señor. Esas son las instituciones que conforman, integran realmente las fuerzas públicas, que habla del 172, ¿te das cuenta? Entonces, esas son cosas que hay que mejorar, ¿verdad? Porque si eso crea está confusiones. mal, si desde ahí se está mal, digamos, ¿cómo se va entonces alguien, Juan Pueblo, que parece que camina ahí por la calle, cómo va a entender esto si esto se viene repitiendo como en las radios, en todas las cosas? Sí, y muchas de estas personas opinan y opinan sin conocer. Esa es la realidad también. Y ese desconocimiento hace que se multiplique, ¿verdad? Se vaya multiplicando y llega un momento que impacta de alguna manera en la sociedad y afecta a las instituciones. Y a lo que ibas, ¿por qué las instituciones están tan debilitadas? Porque de alguna manera estamos teniendo una crisis de moral y liderazgo, que es su consecuencia. Bueno, justamente lo invitamos acá al general Machuca, que estuvo con nosotros en ese debate que se lo llevó muy bien acá hace unas semanas atrás, un par de meses atrás. Y bueno, él representaba a la Coordinadora Patriótica Ciudadana, porque él, como un ciudadano raso, digamos, general retirado, pero con muchos ideales y con ganas de colaborar y de solucionar las historias, si se pueden solucionar, y también atacar la falta de seguridad que reina hoy en nuestra sociedad toda. ¿Por qué estamos tan mal, tan inseguros, general? ¿Qué realmente pasa? ¿Nadie toma en serio su trabajo? Estas instituciones mencionadas por usted, tanto las Fuerzas Armadas de la Nación como la Policía Nacional, no ejecutan lo que tienen que hacer, digamos, no cristalizan lo que tienen que realmente hacer, no se ponen el sayo, como se dice, o sea, no se ponen a trabajar seriamente. ¿Qué nos está pasando? Y yo creo que lo que primero deberíamos de revisar es si tenemos o no una política de Estado con respecto a la seguridad nacional, que incluye a la defensa nacional y a la seguridad interna. Entonces, vamos solamente a la seguridad interna, ya que específicamente tu pregunta se orientó hacia ahí. La seguridad interna, ¿qué implica la seguridad interna? El orden público, ¿verdad? Está el orden interno y la defensa civil. Entonces, el orden interno, cuando hablamos del orden interno, hablamos de las garantías que debe dar la Policía Nacional para el funcionamiento de las instituciones. Cuando hablamos del orden público, es la garantía que debe dar la Policía Nacional con respecto al relacionamiento entre nosotros los individuos. Y la defensa civil es cuando tenemos así a una catástrofe. Nosotros generalmente inundaciones es lo que más tenemos, y ahí sí se necesita mucho también de seguridad para especialmente resguardar los bienes de aquellos que son afectados por la inundación, por ejemplo, ¿verdad? Ese concepto debe de tener muy claramente el que va, por ejemplo, al Ministerio del Interior. Lo primero que yo haría sería tratar de convencerle a los legisladores que hagamos una enmienda a ese artículo 175 de la Constitución Nacional y quitar la dependencia de la Policía Nacional de un órgano eminentemente político por naturaleza, que
que es el Ministerio del Interior, y ponerlo directamente a cargo del señor presidente de la República. Así. ¿Entendés? Eso sería el primer paso, porque debemos adoptar las medidas que se oriente a remover todo aquello que produce miedo. ¿Y quiénes lo van a hacer? La Policía Nacional en este caso, porque es el órgano de aplicación, es la institución que va a aplicar todas las leyes, especialmente las que están bien claramente y reglamentando ese artículo 175, la ley 222 del 93 con todas sus modificaciones, que es la que rige el comportamiento de la Policía Nacional. Pero al estar dependiente de un actor político, ahora mismo si se le escucha al futuro candidato, que debería estar en el Senado, ojo, fue electo para senador. Enrique Herrera. Pero va a ir al Ministerio del Interior, dice. Un vicio de hace tiempo. Ahora mismo él está hablando y en cada expresión dice, y el respeto a los derechos humanos. Está muy bien, excelente. Inclusive conforme a lo que establece las leyes internacionales. Excelente. Pero no hay que olvidar que también los intervinientes tienen derechos humanos que respetar y garantizar. Si solamente visualizás los derechos humanos hacia lo que podrían estar delinquiendo o podrían estar de alguna manera entrando dentro de lo que se llama hechos punibles, calificados por nuestra legislación vigente, entonces estamos mal de un principio. Hay que darle garantía a nuestro personal interviniente para que ellos realmente puedan actuar conforme a las leyes y conforme a las atribuciones que tienen, y si hay algunas que otras consecuencias no deseadas, el actor político es el que debe asumir la responsabilidad. ¿Usted lo conoce a Herrera? Lo conozco y muy bien. ¿Ah, sí? Y bueno, ¿y por qué no se acerca y no se reúne con él? No, es él el que tiene que convocar a quien podría colaborar. No, pero por ahí tiene... Oye, ¿cuándo se va a mantener uno? Lo que pasa es que no está todavía ni en funciones, pero sería interesante en este proceso, antes del 15 de agosto, que haya un encuentro entre usted y él, o él y usted, ¿verdad? Pero ¿para qué engañarte, Bruno, y a tu audiencia? Lo primero que le voy a decir es que renuncie a esto y que vaya al Senado, porque él se presentó a estas elecciones, se presentó justamente ofreciéndose como futuro senador, y lo que le eligieron, más de uno estará pensando que fueron estafados, porque al final no va a quedar ahí en ese puesto. Yo no estoy de acuerdo con eso. Por tanto, no nos vamos a poner de acuerdo nunca, porque para mí esos son vicios que se traen de mucho tiempo atrás. El Ejecutivo no debería de interferir en la oferta electoral de aquellos que el pueblo o un sector del pueblo le confió para que vaya a legislar. ¿Quién debió, según usted, de ocupar ese lugar? ¿O quién debe de ocupar ese lugar? El señor presidente de la República electo, en este caso el señor Peña, él tiene la discrecionalidad en ese sentido. Sí. Pero ninguno de los que han ofertado su candidatura y fueron electos por un sector de la población, ninguno de esos que están ahí, ya sea parlamentarios, senadores, diputados o juntas departamentales. Y estar, para mi entender, aceptar un ofrecimiento del Ejecutivo en este caso es simplemente para abrir una vacancia para un suplente, amigos, entre comillas, probablemente. Podríamos hacernos esa pregunta. Hay una duda razonable. ¿O hay algunos recursos políticos que pagar, por eso queremos administrar las cosas del Estado? Podemos hacer otra pregunta. Nos entra la duda. Porque, ¿por qué es que yo me voy a ofrecer como senador en una junta electoral tan limpia y buena que hemos tenido, en donde un sector me confía para ser senador y yo antes siquiera ni de jurar ya acepto un ofrecimiento para irme a trabajar en el Ejecutivo? Yo no me ofrecí, mi oferta electoral no fue esa. Le mentí a la gente. Le mentí a la gente. Y sin excepción, Bruno, sin excepción. Y por eso le digo, ¿y quién debió de estar ahí, por ejemplo? ¿Quién debió de ser nombrado, según usted, con su experiencia de general de brigada, ¿verdad? Sí. Retirado, ¿quién debió de asumir como el nuevo ministro del Interior en este caso? Todos los órganos del Poder Ejecutivo, no importa el ministerio que fuere, está bajo jurisdicción discrecional del señor presidente de la República. Él a uno de su confianza debería entender. Y por eso, yo no puedo decirle al señor presidente ya sé, pero lo que él debería hacer, seguramente, pero que no sea un electo.
Que no sea el electo. Que no sea un electo. Porque ese le estafó a su electorado. Para mi forma de ver. Le prometió algo que al final la aviación no tenía ni intención de cumplir. Porque todavía ni siquiera juró y ya aceptó un ofrecimiento. ¿Y por qué acepta? ¿Es el imprescindible de la hora? No. O debe dejar posiblemente el curul. ¿Y qué pasa si renuncia al Senado? En este caso no hay que renuncia. No acepta, no debería haber aceptado. Cuando el señor Santiago Pella le llamó... Pero ¿qué pasa si renuncia a su cargo de senador, le digo? No, es que si renuncia a otra cosa, pero ellos piden permiso nomás, Bruno, no nos vamos a engañar. Piden permiso. Acá tenemos gente que han sido denunciados por traición a la patria y fueron tranquilamente, una vez que fueron destituidos, a ocupar otra vez su curul, y en 1 o 2 meses fueron a ocupar otro ministerio. Esos son vicios que mientras subsista las instituciones van a ser débiles. No vamos a fortalecer ninguna institución. Bueno, y ahora queremos fortalecer instituciones, por lo menos mentalmente. Este caso del famoso Tío Rico y esta historia de Luis María Veloto Quiñones, ayudante, el coronel Luis María Veloto Quiñones, su señora inclusive, involucrada en todo esto de la entrega, una supuesta entrega, que iba a ser entregado un celular a Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico. ¿Cómo usted analiza esto, General Machuga? Y en primer lugar, siempre he dicho, lo vuelvo a repetir, lo diré siempre. Nosotros estamos viviendo en un Estado social de derecho, que establece nuestra Constitución como una garantía para todos. Por tanto, ahí aparece lo que se llama el debido proceso. Dentro del debido proceso tenemos la presunción de inocencia y también el derecho a la defensa. Y el no ser condenado a través de ningún medio antes de que exista una orden de juez competente que quede firme y ejecutoriado. Por tanto, yo creo que al personal militar y policial bajo el régimen de obediencia hay que darle también esas garantías constitucionales. Caen en sospecha, perfecto. ¿Qué pasó? Realmente una vez que llegó a oídos los señores fiscales, primero de una jueza garantía, ella le transmite a los fiscales hacen sus investigaciones primarias y luego, ¿qué es lo que encuentran? En primer lugar, la colaboración de los miembros de las Fuerzas Armadas de la Nación, donde estaba prestando servicio este señor coronel, ¿verdad? Hasta que se demuestre lo que se dice por este señor. ¿Por qué soy muy celoso de esto? Porque ellos están bajo el régimen de obediencia y tienen mucha limitación para defenderse. Ese es el problema serio del personal militar en actividad. Y somos muy rápidos a veces para condenarlos. Está bien, se tiene que procesar. ¿Y sabes qué? Si es que llega a concluir un juez competente y que quede firme ejecutivo su sentencia de que es culpable, le corresponde la baja deshonrosa. Así que. Porque la baja deshonrosa se conlleva, por ejemplo, estas actitudes. Que un tribunal militar te condene por una causa que conlleve a la baja deshonrosa más de 3 años de sentencia firme ejecutoriada dictada por un juez competente. Y eso entonces, dijo ayer Sisto Pereira, que el actual presidente Abdo debe de darle esa... No es el presidente. Entonces, ahí está otro problema que te iba a citar. No es el presidente. ¿Quién entonces? No es el presidente. Acá estamos hablando de una cuestión jurídica. En el ámbito civil, ordinario. Porque no es ya el ámbito militar. Por más que se haya dado en una cárcel militar. Ojo, un error que cometen los jueces de enviarle a civiles también ahí. Porque las cárceles militares y la agrupación especializada de la policía, por ejemplo, no son parte del sistema penitenciario del país. Por tanto, tienen características especiales. Por ejemplo, los tribunales militares, posiblemente no sabías, y tu audiencia tampoco, están subordinadas a una ley de organización de las Fuerzas Armadas al señor comandante en jefe. Y un tribunal militar, no puede estar subordinado a nadie más que a la justicia. ¿No te parece? ¿Y cómo son entonces esos procesos de la justicia militar? ¿Cómo deben de ser? El proceso militar debe ser solamente para los militares que en cumplimiento de sus funciones podrían cometer algunos hechos de falta, transgresiones o delitos. ¿Y quiénes juzgan estos? Los tribunales militares. Pero cuando hay duda, automáticamente
pasa, o sea, el artículo 174 lo dice claramente, de la Constitución Nacional, lo dice claramente, que va a ser considerado como dentro del ámbito de la justicia ordinaria. Incluso cuando tengan una sentencia dentro del ámbito militar, de los tribunales militares, puede ser recurrible, dice, a la justicia ordinaria. ¿Te das cuenta? Entonces, aquí es una cuestión, estamos dentro del ámbito de la justicia ordinaria como corresponde, se debe dar el debido proceso, yo creo que se está dando, tenemos que cuidarnos un poquito también los medios de prensa, y también la gente que manejamos redes sociales, no acusar y no tampoco condenar muy pronto hasta que tengamos lo que todos tienen, esa garantía constitucional de que una vez que es sentenciado culpable por un juez competente y quede firme y ejecutoriado, por tanto tiene que cumplir la pena y no tiene por qué nadie tiene que obstaculizar la persecución penal. Eso es lo que hicieron los de la fuerza militar, los comandantes. Cuando se enteraron, facilitaron todo. ¿Y dónde fue detenido, aprehendido este oficial? En su lugar de trabajo. Cosa que más antes, yo creo que antes del 89 probablemente eso no veríamos muy fácilmente. Pero, como sea, está bien. No importa dónde sea. La justicia, en este caso los fiscales son, en este momento de investigación, son dueños del proceso. Por tanto, lo que ellos dictan hay que acatar y hay que cumplir, hay que colaborar. Bueno, y este general de división, Aldo Osuna, ex director de Dimabel, este es el jefe de este coronel Veloto, ¿verdad? Es el jefe de Estado Mayor Conjunto, subordinado al señor comandante de las Fuerzas Militares, el general Cardoso. Y bueno, y él no se daba cuenta de lo que estaba haciendo su subordinado, digamos, este coronel Veloto. Yo entiendo que no tendría por qué darse cuenta porque es una actividad muy privada, aparentemente, así como se está comentando, es algo muy privado, muy particular de él. Él tiene que asumir, el artículo 106 de la Constitución dice claramente que cada uno es responsable, cada funcionario del Estado es responsable por las faltas, transgresiones o delitos que cometiera en el ejercicio de sus funciones o particularmente. ¿Y qué suerte va a correr este general, este coronel Veloto? Y tiene que someterse a la justicia. Él y su señora, así como está de acuerdo a la información que tenemos y está de conocimiento público, deben de someterse a la justicia, deben de presentar la asistencia técnica. La Fuerza Armada no tiene por qué meterse acá. Y acá no entra tampoco el Ejecutivo. Y no debería. Nadie debe de meterse cuando está interviniendo un juez y los fiscales, que como corresponde a un Estado social de derecho, que es lo que nosotros estamos viendo. Al contrario, deberían de respetarlo, todos deberían respetarlo y garantizar de que ellos hagan un buen trabajo y que si debe ser condenado, que sea condenado, porque de alguna manera se mancha la imagen institucional y eso es lo que debilita y degrada a la institución. Y le iba a preguntar eso justamente, ¿cómo queda la institución, o sea, las Fuerzas Armadas, con este caso tan sonado recientemente del coronel Veloto? Yo recomiendo que no ataquemos a la institución, no culpemos a la institución por los errores que cometen sus hombres. Los hombres son los que tienen marco jurídico de su conducta. Los que cometen errores son los hombres. Reventémoslo contra ese muro legal. Al hombre. El hombre es el indigno, no la institución. La institución es mucho más allá que un hombre. Mucho más. Es toda su historia. Es toda su legislación. Es toda su infraestructura. ¿Y cómo se puede hacer es todo su patrimonio? Que la institución Fuerzas Armadas de la Nación cobre notoriedad, cobre de vuelta esa majestad que tenía antes? Porque antes tenía majestad, era respetada la institución llamada Fuerzas Armadas de la Nación y la policía también. Y ahora ambas instituciones están muy venidas a menos. Yo creo que las instituciones por sí, para aquellos ciudadanos pensantes, siguen teniendo respeto. Particularmente nuestras Fuerzas Armadas, la policía, se reconoce, salvo algunos detractores, que tienen mucho acceso a los medios de comunicación masivos y también a las redes sociales. Entonces, yo creo que estas instituciones, muchas, un sector grande de la sociedad todavía les reconoce mucho sacrificio por el bien común. O sea, incluso arriesgando sus vidas por otras personas, por la sociedad misma. Los policías en primer lugar, porque son los que más se arriesgan, siempre están expuestos y a veces muy abandonados también, en honor a la verdad. No hace falta salir de Asunción, Bruno.
Es cuestión de irte a una comisaría cualquiera, elegir cualquiera y entrar un ratito ahí, saludarle a la gente y pedirle permiso a pasar, por ejemplo, al sanitario. Y ya te vas a dar cuenta cómo están viviendo. Muchos de ellos, no todos, pero esa es la realidad. Esa es la realidad. Sin embargo, aún así, el personal militar y policial continúan tratando de realizar el trabajo. Hay una política que debe establecer ya la clase política de dirigencia, la conducción política. Y dentro de eso está lo que siempre se habla, el tema presupuestario, que tanto recorte ya se ha tenido en lo que hace a los organismos de seguridad del Estado, porque supuestamente hay otras prioridades. Sin embargo, yo creo que una de las prioridades realmente que tiene la patria, la república, es la seguridad. Claro. Pero ¿de qué te sirve un doctorado? ¿De qué te sirve una persona tan bien educada, con excelente salud y que hasta le ame y adora la justicia, si es que le matan en el portón de tu casa? Así mismo es. ¿De qué te sirve? Bueno, general, en Machuca tiene que volver usted, general, acá, y vamos a hablar mucho más distendidamente de este tema Cuando de la quiera. Seguridad en líneas genéricas y qué se debe de hacer para... Hay que remover todo aquello que produce miedo. Para eso hay que sentarse a planificar y dejar la política, todo lo que hace a la política partidaria, sectorial, grupal, intereses particulares, intereses personales, dejar de lado. Eso no son factores de planificación. Hay que planificar conforme a aquello que está produciendo miedo. Porque la seguridad desde el punto de vista subjetivo es la ausencia del miedo. Esa es la seguridad. Cuando yo no tengo miedo es porque me siento seguro. Sin embargo, ahora vivimos con miedo. ¿Y qué hacemos entonces? Y desde el punto de vista objetivo, la seguridad implica remover a través de políticas, acciones, procedimientos, todo aquello que produce miedo, producido por el hombre o por la naturaleza. Tiene que volver, general Machuca, muchas gracias. 30 minutos de las 12.